Alerta en el cultivo del trigo, la siembra cae 400.000 hectáreas y hay 1 millón de hectáreas de regulares a malas. Hasta hace un mes se esperaban implantar 7 millones de hectáreas, pero tras la falta de agua, la siembra quedaría limitada a 6,6 millones de hectáreas en el mejor de los casos. Si no llueve en 50 días, pueden perderse más de 200.000 hectáreas trigueras. Hasta hace un mes se esperaban implantar 7 millones de hectáreas, pero tras la falta de las lluvias correspondientes, la siembra quedaría limitada a 6,6 millones. Podría haber sido el año del trigo, con un récord de siembra que habría dejado atrás la barrera de los 7 millones de hectáreas, pero la falta de agua se interpuso en las posibilidades de siembra y la nueva meta triguera es alcanzar por lo menos los 6,6 millones de hectáreas. No será fácil, faltan por sembrar casi 1,3 millones de hectáreas con trigo, por lo que el área puede seguir cayendo. El trigo retrocedió 280.000 hectáreas en Córdoba respecto al año anterior y 130.000 hectáreas en el norte argentino. Se estima que la provincia de Buenos Aires tendría un crecimiento del 6% respecto al año anterior, es decir, llegando a 170.000 hectáreas más. Se trataría de la siembra bonaerense más importante de los últimos 13 años, con 2,81 millones de hectáreas. El trigo implantado también sufre complicaciones. Si no llueve en 45 días, gran parte de los lotes se van a perder. Esto lo advierten los técnicos de la provincia del Chaco. Hace un año atrás, en Chaco las lluvias récord del otoño se malograron soja, 300.000 toneladas y 100.000 hectáreas no pudieron cosecharse. Pero ahora hay una sequía feroz que limitó la siembra del trigo, cayendo un 30% respecto del año pasado. En el norte de la provincia de Santiago del Estero, en buena parte del noroeste argentino, en Córdoba y hasta en el sur de la provincia de Santa Fe, el deterioro de los cuadros implantados con trigo va tomando cada vez más importancia con cada semana que pasa. 1 millón de hectáreas están en condiciones regulares a malas. Atravesar lo que resta julio y agosto, los meses más secos del año, en estas condiciones va a ser un enorme desafío para el cultivo. Si no se producen lluvias importantes, en ese periodo pueden perderse más de 200.000 hectáreas trigueras por la sequía. El otro problema es la faltante de fertilización. Excepto en las provincias de Buenos Aires o Entre Ríos, buena parte del trigo se sembró sin poder aplicarse la fertilización nitrogenada. Este otro factor que atenta contra el potencial de rinde. El horizonte productivo, que se ubica en 21 a 22 millones de toneladas, se actualiza ahora en 18 a 19 millones de toneladas. ¿Cuáles son aquellas malas señales que hay con respecto a este cultivo? Las últimas lluvias, las primeras de julio, apenas dejaron un puñado de milímetros en el centro y el sur bonaerense. En el oeste de La Pampa fueron mejores, con acumulados de 5 a 15 milímetros. Volvió a decepcionar en el centro y oeste de la región pampeana. El panorama climático para el corto y mediano plazo no es bueno para el cultivo. Si no se produce en la segunda semana de julio una inusual entrada de aire tropical similar a la de mediados de junio, las lluvias no llegarán a las regiones más necesitadas. Esto lo confirma José Luis Aiello, que es director en Ciencias Atmosféricas y depende del GEA, que es la guía que sigue atentamente los cultivos en la región dependiente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Además, dijo, junio profundizó la falta de agua en el oeste del país. Buenos Aires ha sido una de las más favorecidas. Incluso hay excesos de agua que están entorpeciendo el avance de la siembra en el centro y sur de la provincia. Pero el comportamiento pluvial deficitario atrasado del trimestre de otoño deja a la franja oeste central, que va de Córdoba al norte de Chaco, en una situación muy comprometida. Finalmente, podemos decir que la cosecha de maíz 2019-2020 iguala al récord productivo del año pasado con 51,5 millones de toneladas. La cosecha maicera argentina rompió la barrera de los 51 millones de toneladas,
algo que parecía imposible, sobre todo en un ciclo con lluvias muy justas, pero extremadamente oportunas. Respecto a la estimación de junio de maíz, se hizo un ajuste alcista de 500.000 toneladas para este informe de julio, actualizando la producción argentina a 51,5 millones de toneladas. El 88% del avance de la cosecha afirma el rinde nacional de 82,3 quintales por hectárea, quedando no muy lejos del récord de 85,9 quintales que registró el cultivo en el ciclo anterior. De todas maneras, la campaña 2019-2020 marca un récord, sobre todo en el área sembrada. Recientes ajustes sobre los números de la superficie en Córdoba, unas 70.000 hectáreas más, suben el total nacional del área cosechada por el grano comercial a 6,23 millones de hectáreas. El nuevo ciclo de maíz 2020-2021 apunta a 46 millones de toneladas. En los últimos 5 años, el cultivo de maíz en Argentina ha ido creciendo interrumpidamente en el área de siembra, pero tras el récord que marcó la campaña 2019-2020, se estima la superficie podría caer un 7%. El ciclo que iniciará las labores de siembra en un mes y medio muestra serias inquietudes en el sector. Hay un gran temor al clima tras un año muy difícil. Los indicadores muestran que hay un escenario Niña que se va afirmando. También está la incertidumbre local con márgenes muy ajustados, sobre todo en zonas en las que el flete es un componente muy importante de los costos y el excedente productivo de la región se vuelca a la exportación. Y por supuesto, la incertidumbre internacional con precios mejorando, pero con un telón de fondo de pandemia. La nueva campaña maicera tendría por delante el desafío de cubrir 6,75 millones de hectáreas. Tras una expansión de 5 años, el maíz 2020-2021 se replegaría con 500.000 hectáreas menos que el año anterior, teniendo en cuenta que para el grano comercial se puede estimar un área cosechada de 5,75 millones de hectáreas y un volumen de la nueva campaña que podría calcularse a alcanzar las 46 millones de toneladas.